Buenas, maníacos del criptocampo, aquí estamos otra vez, con el mercado respirando con fuerza y tensión. Bitcoin se encuentra en un momento crítico. Cada vela parece un pulso entre esperanza y miedo, y los soportes y resistencias están ahí, vigilando cada movimiento. Ethereum tampoco se queda atrás. Cada retesteo es como un suspiro antes de un posible contraataque silencioso, y Solana observa desde la trinchera, evaluando si es el momento de despegar o retroceder. Mientras tanto, XRP y Dogecoin siguen jugando sus partidas, cada uno con micromovimientos que podrían encender el mercado en cualquier segundo. Cada acción de los grandes jugadores cuenta, y nosotros estamos aquí para captarlo todo. La gran apuesta de la vieja guardia, mientras muchos miraban al alza, otros movían las fichas bajo la mesa. Mastercard está en avanzado diálogo para adquirir la infraestructura de criptoliquidación Zero Hash por entre 1,5 y 2.000 millones. Esto no es solo otro titular, es la señal de que el sistema financiero tradicional apuesta fuerte a mover el dinero como blockchain manda, 24/7, sin oficinas cerradas. Imagina el flujo financiero de billones de dólares ejecutándose sin interrupciones, sin depender de bancos físicos ni horarios. Para Mastercard, esto es posicionarse en la infraestructura que puede definir cómo se liquida el dinero en cripto a nivel global. Y mientras algunos traders se fijan en la volatilidad diaria, los gigantes están jugando a largo plazo, construyendo las reglas del juego antes de que los demás se den cuenta. Y eso es solo la antesala, porque si los pagos cambian, lo hace todo. ¿Qué vendrá después? ¿Seremos testigos de la integración total de cripto en finanzas tradicionales? Mantente alerta. USDC y el tabú que se rompió. Lo que estaba prohibido ayer, hoy tiene luz verde. Circle Internet Group, emisora del stablecoin USDC, ha modificado sus términos para permitir la compra de armas legales usando USDC, siempre que la legislación correspondiente lo permita. Este movimiento rompe esquemas tradicionales. No hablamos de un simple cambio contractual, es la demostración de que los instrumentos financieros cripto pueden adaptarse a contextos legales complejos, incluso en áreas sensibles. Los reguladores ahora tienen un frente de atención mucho más amplio, y los traders o empresas que usan USDC deberán calcular riesgos con mucha más precisión. ¿Esto va a provocar un nuevo frente regulatorio? Aun cuando parezca extraño, sí hay fuego bajo la alfombra. Y no olvides, las reglas que cambian en un stablecoin pueden cambiar la percepción de todo el ecosistema. Autocustodia más tarjeta Visa igual a nuevo nivel. Imagina tu wallet fría y tu tarjeta caliente, al mismo tiempo. La fintech suiza Taniem lanza Taniem Pay, tarjeta virtual Visa que integra autocustodia más KYC. Así, controlas tus llaves privadas y pagas como si fuera una tarjeta tradicional. Esto significa que la frontera entre propiedad de cripto y uso cotidiano desaparece. Hasta ahora, tenías que elegir entre mantener tus monedas seguras o gastarlas fácilmente. Taniem combina ambos mundos, y la estrategia apunta a mercados globales, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia-Pacífico. Piensa en cómo esto puede acelerar la adopción masiva. Tu wallet ya no es un archivo digital olvidado, es tu dinero activo, listo para el día a día. Con ello, el ecosistema cripto ya no es solo mover monedas, es usar monedas. Y eso cambia las reglas. ¿Estamos ante la evolución del dinero como lo conocemos? La minería recibe el aplauso institucional. En las entrañas del bloque, las máquinas reciben el cheque. Canaan Inc. aseguró un respaldo estratégico de $72 millones estadounidenses por Brevan Howard, Galaxy Digital y Waze Asset Management. Este tipo de inversiones muestran que la minería de Bitcoin sigue siendo atractiva para instituciones, incluso en momentos bajistas. No es solo hardware, es infraestructura crítica para la red que respalda el valor de BTC.
Además, estas inversiones pueden acelerar la modernización de equipos, eficiencia energética y expansión geográfica. Y mientras el precio de BTC fluctúa, los gigantes saben que la seguridad de la red y la propiedad real de Bitcoin es el verdadero valor a largo plazo. Pero cuidado, competencia energética, regulación ambiental y escasez de maquinaria podrían alterar el mapa. Mantente atento, porque los movimientos estratégicos de estos gigantes podrían definir la siguiente era de la minería. El cofundador de Satoshi reaparece en el tablero cuando el inventor de Hashcash firma, las fichas suben de nivel. Adam Back cofundó la startup suiza Future Holdings, especializada en tesorería Bitcoin, que recaudó $34,50 millones. Para las instituciones que quieren BTC, de verdad, y control de llaves, este tipo de iniciativas actúa como puente entre cripto y finanzas tradicionales. Es un recordatorio de que detrás de la tecnología hay personas que definen estándares, crean confianza y empujan la adopción institucional. Cada movimiento de figuras como Back tiene un efecto dominó, genera narrativa, confianza y, por ende, influencia en los flujos del mercado. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo los grandes ya compran BTC? ¿Quién se queda parado? ¿Serás tú uno de los que espera o uno de los que actúa? Punto técnico rápido. ¿Por qué esto importa al precio con BTC en $104.000? Los flujos institucionales y acontecimientos como los anteriores son combustible narrativo. La narrativa importa tanto como la tecnología. Cada adquisición, lanzamiento de producto o inversión en infraestructura genera ondas que afectan percepción y precio. ETH $3,460 y Sol $162 demuestran que el ecosistema está activo y que el capital se mueve más allá de Bitcoin. Analizar movimientos de wallet, exchanges y proyectos estratégicos se vuelve clave. Entender el pulso institucional te da ventaja sobre traders que solo miran velas. Ahora analicemos más en profundidad las cripto de moda. Bitcoin, BTC, precio actual estimado, $104.148. Soporte clave, alrededor de $100.000, zona psicológica y técnica donde los holders empiezan a apretar los puños. Resistencia inmediata, entre $105.000 y $107.000, nivel donde los bajistas podrían volver a tomar aire. Si Bitcoin consigue perforar esa muralla de $105K a $107K, podríamos ver un empujón hacia $115 estadounidenses K o más. Pero ojo, si no aguanta el soporte de $100 estadounidenses K, una corrección rápida hacia $95K, $98K puede activarse. La montaña rusa se inclina hacia la bajada, lo que provoca que la tensión sea aún mayor. Los grandes holders parecen mover ficha, lo que lleva a preguntarnos: ¿estamos en la calma antes de la tormenta o ya bajo ella? Ethereum, ETH, precio actual estimado, $3.473. Soporte importante, en torno a $3.300, $3.400, la zona donde los compradores pueden empezar a recuperar terreno. Resistencia inmediata, un rebote hacia $3.700, $3.800 abre espacio para objetivos superiores. Ethereum está en una zona de acumulación, cada retesteo es un aliento previo al contraataque. Si pierde ese soporte, podrían activarse órdenes en futuros, en cambio, si lo aguanta, se abre camino hacia $3.800, $4.000. Solana, Sol, precio actual estimado, $163. Soporte regional, alrededor de $150, $160, zona vigilada intensamente por insiders. Resistencia inmediata, si recupera impulso, podría apuntar hacia $180, $200. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. Si despega, el siguiente objetivo está cerca de $180, $200. Si falla, cuidado con retrocesos hacia $140, $150. XRP, Ripple, precio actual estimado,
$2.33. Soporte técnico. Alrededor de $2.20, $2.30, un nivel que si cede podría abrir puertas bajistas. Resistencia inmediata. Si consigue romper hacia arriba, el camino podría llevar a $2.70, $3. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. Si lo mantiene, puede escalar, de lo contrario, podría caer a la zona de acumulación más baja. Dogecoin, DOGE, precio actual estimado, 1.673 centavos. Zona de consolidación, entre 16 centavos y 17 centavos, terreno que muchos consideran comodín del mercado. Resistencia inmediata, si rompe más allá de 18 centavos 20 centavos, podría tener un salto hacia 22 centavos. No subestimes a Dogecoin, lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Breakout sobre 18 centavos puede abrir camino hacia 22 centavos, mientras que pérdida del soporte nos deja en territorio de acumulación histórica. La llamada al combate. Así que, Satoshi maníacos, aquí estamos, en un punto de inflexión. Los grandes están apostando, las reglas cambian, y las oportunidades, y los peligros, crecen. No es un juego de azar, es ajedrez económico, tormenta financiera, batalla por la libertad monetaria. ¿Y tú? ¿Estás listo para moverte con el pulso del mercado? Mantente alerta, adapta tu estrategia, y recuerda, el cripto no espera. Nos vemos mañana en otra entrega de Satoshi Manía Cripto. No olvides suscribirte, activa la campana para no perderte nada y con nuevos frentes, nuevos bloques, y la misma misión. Entender el futuro de la libertad financiera, juntos.